pues tú lo guiarás. Descansaré, en tus manos están todos mis sueños, mi futuro y lo que haré, porque en medio del caos de mi corazón escuché tu voz. Nada puede contra mí si tú estás. Buenas noches. Hoy tenemos la bendición que nos acompaña una gran agrupación internacional que en esta ocasión nos acompaña desde Colombia, Fernanda y Santiago de HDT Band o Los Hijos del Trueno. Cuéntenos un poco cómo han pasado. Hola, ¿cómo están a todos? Qué gusto verlos, qué gusto verte, Carlos, un gusto también conocerte. Gracias primero que todo por permitirnos estar aquí. Nosotros súper contentos, súper emocionados con el nuevo lanzamiento que tuvimos. Hay muchas cosas que se vienen para HDT Band, como tú dijiste, Hijos del Trueno. Ahorita ven que hacemos parte de la banda, pero hay muchos que están ahorita en ensayo. Vienen muchos eventos, entonces vinimos como representantes de la banda, pero muy emocionados por todo lo que viene y también pues muy emocionados por estar aquí con ustedes y contigo. Así es, Fernanda y Santiago, cuéntanos también cómo has pasado. Tú. Carlos, buenas tardes. Ya hemos pasado un proceso bastante largo con este proyecto. Este proyecto nos ha consumido bastante tiempo, en donde se ha visto la misericordia de Dios en todo el proceso, en donde ha llegado pues un dinero sin saber de dónde viene, pero ha sido una provisión inmensa para que el proyecto siga a flote. Y todo ha sido por misericordia del Señor. Dios nos ha dado absolutamente todo. Esto ha sido solamente para alabarlo a Él, para adorarlo a Él y para que este proyecto salga a conocerse con otras personas que de verdad necesitan escuchar esta palabra. Ujú. Mm, Así es, Santiago. Y antes que nos cuenten de este reciente proyecto y lanzamiento, cuéntenos un poco cómo nace el ministerio. Bueno, Hijos del Trueno nació hace aproximadamente como 3 años. Comenzó con dos de nuestros integrantes. Uno es Juan Martínez y Juan Martínez, que es el guitarrista, y Juanito, que es el que tú conoces, que es Juan, ay, es que nosotros decimos malo, porque su apellido es malo. Y Juanito, ellos dos, los dos Juanes son los que comenzaron el ministerio y más que eso fue porque Dios le dio una palabra a Juanito. Él fue el que recibió como una palabra del Señor donde él escuchaba, donde él veía a través de un devocional de Hijos del Trueno, que así se llamaba el devocional que él escuchó, donde habían un par de cantantes, creo que era un cantante y guitarrista, que estaban conectados como a un altavoz donde solo tenían una sola persona que los escuchaba y esa única persona era Dios. Entonces, él se dio cuenta que con este proyecto, las personas que nos uniéramos a ser parte de Hijos del Trueno, íbamos a adorar a uno solo e íbamos a cantar para uno solo, que es para el Señor. Más que incluso que las personas y que todo, que sí lo hacemos con amor porque sabemos que es algo que el Señor nos mandó a hacer, pero el que nos interesa conquistar es el Señor. Entonces, así nació nuestro proyecto, así nació Hijos del Trueno. Imagínate, eso fue hace 3 años, yo entré hace año y medio, que fue cuando entré a la banda con la canción que escuchaste, espero que ahorita la escuchen, que se llama Torre Fuerte. Con esa canción inició como tal el proyecto también ya como más externo, ¿sí? Entonces imagínate, llevamos como año y medio en proceso de construcción de esa canción y así muchos chicos se han venido integrando. Algo que te quiero contar que hacemos con Hijos del Trueno es que cualquier persona que quiera comenzar a cantarle al Señor y tenga un proyecto puede apoyarse en Hijos del Trueno, o sea, estamos abiertos a todos sean del país que sean, sean donde estén, Hijos del Trueno busca apoyar esos nuevos artistas, pero más que eso, pues que adoren al Señor. Entonces, ese es Hijos del Trueno. Así es, Fernanda. Y Santiago, cuéntanos también cómo llegas también en el ministerio de los Hijos del Trueno. El ministerio me estaba siguiendo desde hace mucho tiempo. Hubo un momento,
con Juanito ha sido un proceso de encontrarnos en todo lado, en donde ha sido en clases en la esquina del mundo, en donde nunca esperaría encontrarme con Juanito y nos encontramos, tanto en iglesias que cambiamos de pronto de una iglesia a otra y siempre resultábamos encontrándonos en cualquier parte en donde íbamos. Y él me había comentado el proyecto de Hijos del Trueno, pero en el momento que me había comentado yo no podía pertenecer al proyecto. Vine a ser parte del proyecto después de unos años eh, y hasta ahorita llevo casi como un año y medio De hecho, con el nosotros proyecto. nos conocimos en Hijos del Trueno como también parte del proyecto y luego nos Y casamos. luego, Entonces, también ahí encuentras historias muy chistosas dentro del grupo. y el proyecto de Hijos del Trueno fue el que me acogió, el que nos apoyó absolutamente en todo, porque realmente eso es lo que busca Hijos del Trueno. Antes de ser cualquier cosa, pues es una familia y acá estamos es para apoyarnos. Entonces, por lo general aparece la persona que dice, ven, necesito un apoyo, no sé, hacer la carátula de este disco. Entonces, Hijos del Trueno se encarga de ayudar a esa persona sin ningún interés, sin ninguna sin algo más que buscar ahí dentro de él. Así es, Santiago. Y antes de seguir más conociendo a los hijos del trueno, Fernanda, cuéntanos un poco de tu testimonio, cómo llegas a los caminos de Dios. Pues mira que yo nací, diría, en mi iglesia, el pastor se ríe mucho, como en una cuna cristiana, sí, como Ah, que mis papás eran cristianos y toda la vida fueron cristianos y antes de que yo naciera ya eran cristianos, mis papás y mi familia. Entonces, digamos que crecí conociendo el Evangelio, pero no conociendo realmente a Jesús, que es algo completamente diferente. Entonces, como yo sí venía como ya conociendo de quién era Dios, de quién estaba, pero cuando tú tienes que experimentar realmente quién es el Señor, eso es otro tema diferente o algo completamente distinto. Yo viví muchos procesos de depresión, tuve muchas cosas muy difíciles en mi vida que me llevaron realmente a conocer a Jesús. Entonces, digamos que, de hecho, la canción Torre Fuerte que escuchamos es una canción que fue en base a un momento de depresión de mi vida, donde yo pensé en quitarme la vida. Mi plan era no seguir viviendo porque estaba un poco cansada de muchas cosas, situaciones emocionales, baja autoestima, muchas cosas que las mujeres sufrimos muchísimo. Fuera de eso, digamos que también yo estaba estudiando en mi universidad, pero el enemigo me tenía con muchas mentiras de que yo no iba a hacer nada con mi futuro, de que iba a ser una frustrada, o sea, o sea, si yo te contara la cantidad de mentiras que yo le estaba creyendo al enemigo en ese entonces, era terrible. Y claro, el escuchar todo eso en mi vida tapaba la voz de Dios que desde pequeña me había dicho, yo te escogí para algo. Entonces, cuando yo compuse esta canción fue más porque, y siempre lo cuento como en las entrevistas, es más como que el Señor me dictó la letra de la canción, más que yo la compusiera, era como si el Espíritu Santo me dijera, ven, canta esto porque no solo tú necesitas escuchar esto, no solo tú necesitas contarle al mundo que yo soy la torre fuerte y que no tienes que temer. Cuando yo compuse la canción, creo que a partir de ese día, es gracioso, porque a partir de ese día yo comencé realmente a conocer quién era Dios y quién es Jesús. Entonces, ese es como el resumen de mi proceso con el Señor que se une con la canción que sacamos. amén, Fernanda. Y Santiago, cuéntanos también cómo ha sido también tu proceso dentro dentro de Dios. Yo no nací en cuna cristiana. Mi proceso fue un proceso un poquito distinto. Yo vengo a conocer, a distinguir al Señor desde los 7 años. Yo realmente a conocerlo y apasionarme de él hasta hace un año, más o menos, en donde comencé a buscar más de él, buscar más su espíritu, buscar y conocerlo cada día más. He participado de pronto en esos encuentros bíblicos, me he capacitado de pronto en la Biblia, pero realmente el deseo de conocerlo hasta ahorita se está avivando en mí, en donde pues casi siempre uno dice que es cristiano y a lo último la verdad es que no lo era y sigue un proceso en donde uno tiene que cumplir muchas cosas, en donde Dios demanda un sacrificio de vida completa hacia Él y
uno cae en cuenta que no cumple con esos criterios en el momento que uno dice cuando dice que es cristiano. Entonces, hasta este momento diría que ya soy cristiano y estoy buscando ser un cristiano completamente. Claro, aunque sabemos que no nos salvamos por obras, ¿no? No, no, Sino por conocer al por Señor conocerlo a Jesús. Él, y amarlo a Él Claro. y cumplir lo que Él nos dijo, ¿no? Ujú. Que es compartir el Evangelio y que más personas aviven ese Mm. fuego y ese deseo por el Señor y ser una parte activa del Espíritu, una parte activa del cuerpo del Señor en esta tierra. Amén. Fernanda y Santiago, sabemos que también en el proceso y en el caminar de la vida de un cristiano a veces se pueden presentar muchos obstáculos, ya sea dentro del ministerio, dentro del espiritual o también personalmente. Cuéntanos cómo ha sido este proceso también y cuál ha sido su fortaleza para seguir en la promesa de Dios y no decaer. Yo creo que a lo que a mí me pasó, por ejemplo, en mi vida fue probarlo. Y tal vez alguien me diga como, "Uy, está loca, ¿qué?". Pero sí, lo que yo hice fue como, Dios, o sea, tú eres real, pruébamelo. Porque sí, o sea, te conocí toda mi vida, escuché de ti, pero pues otra cosa es que yo haya escuchado a que yo realmente te haya visto. Creo que cuando nosotros los cristianos o muchas personas que llevamos tal vez mucho tiempo conociendo al Señor, pero sentimos esos huecos de los que tú hablas, esos tropiezos, esos valles, a veces uno piensa que el Señor se alejó de uno o que hice mal, en que estoy pecando, es por mi error, es por... Y a veces ni siquiera es eso, a veces siquiera el Señor usa como Job esos momentos difíciles de la vida de uno para revelarse de una forma completamente diferente. Entonces, yo me acuerdo que lo que yo le dije al Señor fue como, pruébame de que tú eres real, pruébame que yo estoy andando por el camino por donde es. Y fue cuando el Señor eh, de hecho, fue muy gracioso porque mi testimonio es más de que yo quedé embarazada a los 22 años, X, mamá soltera, y fue como, oh Dios, la niña cristiana embarazada, terrible, el caos. Y crié a mi hija por 2 años solita, pero fueron los 2 años en los que yo le dije al Señor, Dios mío, yo necesitaba a esta bebé para que tú me salvaras la vida. Y luego de 2 años conocí a mi esposo que adoptó a mi hija. Entonces, por ejemplo, acá ves una historia también interesante, porque ya Victoria va a cumplir 4 años, así se llama mi hija, y su papá es el esposo que Dios nos dio, el papá que le dio a ella. Entonces, yo puedo ver la esperanza en Cristo. Digamos que las personas que no tienen al Señor no tienen esperanza, pero cuando conocemos a Cristo, Cristo te da una esperanza tan radical que incluso el mundo no te lo puede creer, como lo que yo te cuento. Que Dios apareciera un hombre que es el papá de mi hija, que la ama como su hija, que la adoptó como su hija, y ver el amor del Señor ahí, eso te hace creer en que Dios es real, porque eso no pasa en el mundo normal, eso solo pasa con Jesús. Entonces, mira cómo, por ejemplo, nosotros podemos, yo puedo mostrarte, por ejemplo, desde mi testimonio, cómo el Señor en medio de esos baches, Él ha sacado las respuestas y Él ha sido la esperanza cuando le he dicho como, me rindo, ya, hazlo tú porque yo en mis fuerzas ya acá caigo. Y Él ha sido fiel. Ese como, por ejemplo, es como mi testimonio. ¿Y tú? Mi testimonio con el Señor viene desde el Tienes. momento en donde yo me salí de la iglesia un tiempo y estaba buscando al Señor en todas partes y hubo un momento en donde yo dije, ven, voy a apoyar a mi familia para volver al cristianismo y se terminó ese proceso con mi familia y yo comencé a volver a caer en otro proceso. Cuando estaba buscando al Señor, a lo último ya realmente no quería buscar al Señor y quería Uy. ir. La respuesta más fácil en el hecho del caminar cristiano es huir. O sea, si es muy difícil, uno prefiere huir y comenzar en otro proceso totalmente distinto. En ese momento estaba preparando todo para huir. Quería desordenarme y volver al mundo y volver al mundo no, nunca estaba en el mundo, gracias a Dios, pero caer en el mundo, porque el mundo muestra un proceso mucho más fácil y sufres, pero pasan las cosas mucho más sencillas. Ese es el proceso que pasa en la vida. En ese momento duré 2 semanas encontrándome con personas de la iglesia en donde día a día me decían, ven, acompáñanos a la iglesia, ven, no te pierdas, ven. Duré casi un mes
topándome con ellos, en donde yo dije, ya me cansé. Y la última semana era cada 2 horas, cada 3 horas encontrándome a alguien de la iglesia, que al último accedí. Ya le dije al Señor, Dios, ya no me mandes más personas de la iglesia, ya entendí que quieres que vaya otra vez a la congregación, no me molestes más. Fui, me conocí con Fernanda en ese momento. Y fue un proceso en donde fue un mutuo aprendizaje, en donde crecía ella, crecía yo, y comenzamos a amarnos mutuamente hasta el punto en donde pues ya estamos casados, comprometidos con el Señor. Y he visto la respuesta del Espíritu en mi matrimonio. Fue un proceso en donde yo comencé a conocer más al Señor. Fue cuando me casé. Me casé y conocí al Señor. No, no digo que esto funcione para todos. Entonces, Cásate para que conozcas a dice Cristo. la palabra que si estás preparado para casarte, cásate. Pero si Dios no te llamó a casarte, abstente a casarte. Sí, espérate que ese momento llega el momento más adelante y Dios hace sus cosas de una forma increíble. Entonces no tienes que preocuparte, no te tienes que preocupar por nada. Y Dios da los momentos, da las respuestas, da el sentir, da el querer y pone la paz. Y no solamente te va a confirmar a ti, sino va a confirmar a la persona que está al lado tuyo que el proceso que estás haciendo y te estás metiendo, porque es un proceso, este proceso no es fácil, pero realmente era lo que yo necesitaba en mi vida y eso fue lo que me sirvió a mí para conocer al Señor y estar subiendo en los altibajos de la vida. Y más en el hecho de con mi hija que vine, he visto respuesta del Señor con mi hija y un proceso de pulimiento en donde se ven los dos lados de la balanza, ¿sí? Y he conocido mi carácter, he conocido mi paciencia, he conocido el deseo, el amor del Señor. Y hablar del amor del Señor es una cosa que nos tomaría a cabo mucho tiempo, pero he visto los frutos y el Señor siempre responde por medio de los procesos en todo lo que nosotros pues vivimos. Amén, Santiago. Y algo que también vemos en lo que nos están contando también, que supieron esperar. Y que es algo que tal vez muchos de nosotros, incluyendo muchas veces los que estamos dentro de la iglesia, no esperamos. Y tal vez la bendición o la persona que Dios te ha dado en ese momento, no la estamos viendo y por querer tal vez adelantar ese proceso, muchas veces vemos que tal vez vienen heridas o tal vez no nos dio tal vez algo material que estuvimos dando y por coger y nuevamente acelerar todo ese proceso, muchas veces vemos personas que tal vez se salen del propósito de Dios. Exactamente. Sí, no, o sea, yo creo que más que eso es, algo que también me quedó muy claro fue, Dios es un papá y a los papás nos gusta escuchar a nuestros hijos y hacerlos felices. De hecho, trabajamos y vivimos también por nuestros hijos. Y si el Señor en la palabra dice que si nosotros, que somos buenos padres, Él es mejor padre que nosotros. Entonces yo recuerdo que es muy importante para las personas que nos ven o los jóvenes que tal vez están pasando por eso, porque yo pasé por eso muchos años. Yo me casé hasta los 26 años. Esos fueron 26 años y como desde los 16 que ya quería casarme, los que yo le decía al Señor como ayúdame porque, o sea, uno entra en esa desesperación de, pero me voy a quedar solo, pero ya está llegando tanto tiempo, o sea, pasan muchas cosas, pero creo que es muy importante permitirle al Señor que sane lo que hay en mí, porque cuando tú te casas vacío con otro vacío, eso es un hueco más grande. En cambio, cuando tú ya permites que el Señor comience a llenar cosas en tu corazón, sane cosas, aunque no vas a estar completamente sano cuando te cases, sí vas a arreglar muchas otras cosas y van a ser un poquito más fáciles cuando ya el Señor hizo un proceso en tu vida. Entonces yo creo que para las personas que nos oyen también es muy importante decirle también al Señor qué quieres. Y cuando uno sabe qué bus le sirve, no coge otro. O sea, cuando tú ya sabes qué quieres, o sea, como Señor,
Yo quiero, por ejemplo, a mí me pasó eso, Señor, yo quiero un hombre que te ame, un hombre que ame al Señor, un adorador, porque pues músicos, yo canto y toco piano y guitarra, yo dije, yo quiero un hombre que también lo haga porque me imagino adorando con mi esposo. Entonces yo sabía también qué quería y tenía como claro hacia dónde iba. Entonces cuando yo lo conocí a él, yo me acuerdo que la primera cita de nosotros fue como, mira, Casémonos me un voy a casar en un año, te lo advierto. No voy a esperar más de un año porque soy carne y yo sé que más de un año va a ser la locura y no quiero fallarle al Señor. Así que si estás dispuesta a casarte conmigo en un año, bienvenido. Por eso tengo una hija de 2 años. O sea, le dejé todo súper claro, pero mira cómo lloré tantos años por él. Y también le dije al Señor, sana mi vida, mi corazón y todo, para que cuando yo me case con mi esposo, tengamos una buena relación. Y hasta el momento, gracias al Señor, hemos podido estar juntos, sanarnos el uno al otro, pero principalmente poner a Cristo primero. Esa es la diferencia. Cuando conoces a alguien que ama al Señor y no te haces oídos sordos, sino que sabes que la persona ama al Señor y tú también. Entonces es lo que yo más o menos te podría decir en ese, como por ese tema. Amén, Fernanda. Y también hablando de Dios, una de las preguntas que les hacen es, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios y cómo sabemos que viene de parte de Dios? Hace poco tuvimos una conversación con mi esposa sobre eso. Realmente no esperes que Dios te diga, hermano, hazlo bien, porque no va a pasar. El Señor habla a tu corazón, Él habla a tu mente, Él habla a tu espíritu. Y solamente el espíritu se entiende con el espíritu. Realmente es el hecho. Y es como un filtro. Entonces, el Espíritu del Señor habla a nuestro espíritu y nuestro espíritu intenta discernir las cosas para que nuestra carne entienda lo que le está diciendo el Espíritu. Pero realmente nosotros no comprendemos la totalidad de lo que nos dice el Señor y no comprendemos lo que abarca lo que nos pide Él. Lo único que yo podría decir sobre este tema es que el Espíritu te habla a ti, a tu ser interior, y Él te va a colocar el sentir y el querer y el hacer para hacer muchas cosas, pero siempre pide respuesta, siempre le pide Dirección. una dirección al Señor, ¿sí? Él te va a confirmar cualquier cosa y te la va a confirmar 3, 4 veces o cuantas veces necesitas, porque el amor del Señor es así, paciente, Él va a mostrarte la paciencia, te va a mostrar todos sus frutos. Y es eso, entonces te va a dar a tu espíritu y pide siempre confirmación. Y súper importante, filtrarlo. ¿Cómo? Dios nunca se contradice con su palabra. Si hay algo que tú no sabes si es de Dios, ve la Biblia. Mira qué el Señor está diciendo sobre ese tema y ahí sí puedes discernir si es algo de tu carne o es algo de tu espíritu. ¿Sí? Entonces, fíltralo. Por ejemplo, el enemigo te dijo, o suele pasar que se disfraza de luz y te dice, no, mira, haz esto, háblale a esta persona, no sé, X, te digo algo, como, no, háblale a esta persona que está cometiendo un error y tú tienes que ir a decirle, fíltralo con la palabra. La palabra te dice a ti que tú tienes que amar a la persona, que tú tienes nunca que juzgarla. Entonces, tú ahí estás diciendo, venga, no, esto no viene del Señor porque en su palabra hay algo diferente. Entonces, cuando tú filtras eso, es más fácil. ¿Cómo? Teniendo una comunión con la palabra sin religiosidad. Entra Súper otro tema importante. también importante, el hecho de cuando uno es ministro, ¿sí? El Señor, el Espíritu habla a tu corazón para que le hables a otra persona. Pero ojo, es lo que dice el Señor. ¿Sí? Si el Señor te dice que digas esas palabras, no le vayas a poner la carita feliz, no le vayas a poner el son, el sabor carnal de lo que tú creías que también necesitaba escuchar esa persona, porque a veces lo que nosotros pensamos o creemos no es importante, sino lo que dice el Señor a esa persona. Le va a hacer más lo que le dice el Señor que lo que nosotros le ponemos en adornos y más palabras a esa palabra. Entonces también es menguar la carne y que el espíritu vivifique lo que nosotros. Amén. Otro proceso que también vivimos el mundo entero fue en la pandemia. Cuéntanos, Fernanda y Santiago, ¿cómo pasaron en este proceso también de la pandemia?
Este proceso de la pandemia ha sido en creer en él, ¿sí? O sea, es soltarnos en él y esperar que todo este proceso pase lo más pronto posible. Y es un proceso en donde uno dice, ¿en qué momento pasó todo esto? ¿Sí? Porque estábamos un momento en la calle, estábamos un momento normal y un momento a otro. Es que Victoria, Perdónenme, nuestra es que hija, está un momento a otro nos tocó enclaustrarnos en donde el pánico y el miedo existía. Ese fue el momento en donde uno decía, ven, tengo que soltarme en el Señor, tengo que entregarle todo a Él y Él va a comenzar a suplir cada una de nuestras falencias y nuestros vacíos, porque realmente el temor prácticamente es la falencia a que el Espíritu llene esos espacios. Y vivir en la pandemia era como más el proceso de estar más cerca del Señor, tener más tiempo para Él y tener más tiempo para la familia. Y nos sirvió fue para conectarnos, para indagar en Él, para nutrirnos en Él, para aprender a depender más de Él. O sea, esto parecía más como una presión que otra cosa, pero sí, era así. Sí, ¿no? Y pues la verdad, en la pandemia creo que para algunas personas sí fue como súper complicado el tema de sentir la soledad, ¿no? Porque pues ahí sí te das cuenta que estás solo, que estás encerrado y no puedes salir y que te puedes enfermar y bueno, creo que muchas personas entramos como en caos, pero creo que también el Señor usa esos momentos de silencio para que podamos conocerlo. Creo que hay que saber aprovechar los momentos de silencio, los momentos en los que pasa eso y tener la esperanza en Jesús. Si tú tienes la esperanza en Jesús, hasta las situaciones más feas tienen otra cara. Amén, Fernanda. Y también vimos que algo que también se movió bastante, más que todo en lo que fue la pandemia, fueron las diferentes redes sociales en donde vimos que aunque se cerraron iglesias físicas, también se vieron, se puede decir, iglesias virtuales donde vimos muchas prédicas en YouTube, en Facebook, en Instagram. Pero, Fernanda, cuéntanos cómo nosotros como cristianos podemos ser influencia más que todo en lo que es en las redes sociales, que ya que sabemos que son una herramienta que puede ser de doble filo. Bueno, genial. Yo, aparte de cantante, soy comunicadora social, entonces trabajo con marketing y soy diseñadora gráfica, entonces me muevo en las redes todo el tiempo en mi trabajo, pero yo creo que es muy importante siempre tener claro tu propósito, ¿sí? En la vida. Si el Señor te llamó a influenciar a otras personas, porque hay gente que no fue llamada para eso, siempre tener una relación real con el Señor. Estoy segura de que cada vez que nosotros nos conectamos con Dios, Él hace que las cosas sucedan y te pone la persona a la que le tienes que hablar y el mensaje correcto. Yo creo que lo que te decía a ti de la religiosidad es como salirnos del tema de tengo que ser perfecto. Si yo demuestro esto, si yo muestro que soy perfecta y que no cometo errores, sino ahí la embarramos porque somos humanos. O sea, yo cometo errores todo el tiempo. Mi esposo lo sabe que cometo errores todo el tiempo. Y amo al Señor, pero cometo errores todo el tiempo. Yo también. Entonces tratamos nosotros y a las personas que están en redes sociales es siempre tener un mensaje claro y positivo para las personas. A veces mostrarte débil también ayuda a las personas. Entonces creo que es quitarnos esas caretas de aparentar lo que yo no soy, sino si el Señor me llamó a darle un mensaje a alguien, hacerlo de la forma más honesta, de la forma más real. Tal vez si quiero subir una imagen con algo importante, mira que las pequeñas cosas que creemos que no son importantes a alguien, si es enviado por el Señor, lo tiene que recibir. Así sea una palabra chiquitita, pero a veces el Señor usa tu palabra chiquitica como algo muy grande para alguien. Entonces yo creo que también es como dejar mis apariencias de lo que el mundo piense de mí y comenzar a hacer algo basado en lo que el Señor me habla a mí en mi relación con Él. Entonces, yo creo que las redes sociales pueden ser muy influenciadas para eso y más nosotras las mujeres que nos vemos como tan expuestas a temas de aprobación y todo eso. Yo creo que también
pedirle al Señor que también nos permita limitarnos, porque creo que consumimos mucho tiempo y lo hemos visto con mi esposo pegados a redes sociales. Es muy fácil perder 2 horas en mi Instagram haciéndole así a los reels. Cuando te das cuenta, estás perdiendo mucho tiempo y consumiendo cosas que tal vez no te llenan. Y luego te preguntas por qué Dios no te habla. Yo a veces me le digo al Señor, es porque tengo el oído lleno de otras cosas. Tengo que hacerme como un lavadito en mis oídos para poderte escuchar, porque como que consumo mucho tiempo en otras cosas. Entonces creo que yo lo vería más como por ese tema. Usemos bien las redes sociales, influenciemos bien, pero también tengamos precaución de lo que estamos consumiendo y de lo que estamos dando a la gente. Amén, Fernanda. Y vemos también que antes que lanzaran también Torre Fuerte tuvieron otro lanzamiento que fue Mi Primer Amor. Cuéntenos un poquito también de este lanzamiento. Quiero volver, yo quiero volver, yo quiero volver, y volver a tus brazos de amor, a escuchar tu dulce voz, a decirte yo lo siento, mi Señor. Como me encantaría que Juan estuviera. Este sencillo es de nuestro compañero Juanito, creo que tú lo conoces ya. Sí. Esta es la canción que diría que él tiene muchas versiones de cómo salió la canción, en donde todas está el Señor. En todas fue respuesta de él, fue algo completamente inesperado porque ya nos acostumbramos de las historias de Juanito que llegan de cosas completamente inesperadas. Eh, y esta canción surgió fue por el primer amor del Señor con Juanito. Este es la verdadera razón del amor, ¿sí? El primer amor es con el Señor. De hecho, fue nuestro primer video. Y fue nuestro primer video, fue Donde nuestra primera. estábamos todos, donde nos unimos todos a cantar y adorar al Señor. Ese sencillo que tuviste que salió por YouTube fue como nuestro primer video oficial. Todos como, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a grabar? Pero digamos que lo que te puedes dar cuenta es que a todos nos unió el Señor. O sea, todos estamos ahí como con un propósito que no es lucrarnos nosotros, sino que el Señor se ha conocido y lo que te decía, un pequeño granito de arena que algún día el Señor usará para hablarle al corazón de las personas. Eso es para nosotros mi primer amor. Amén, Fernanda. Y como decíamos también casi al principio, también hoy nos traen este reciente lanzamiento que tiene días de haber sido estrenado, que es Torre Fuerte. Pero cuéntenos un poquito más de este reciente lanzamiento que tiene pocos días de haber sido estrenado. Nada puede contra mí si tú estás junto a mí. Nada puede hacerme frente, pues tú eres mi torre fuerte, aunque parezca oscurecer. Sí, ya va a ser de mañana, hace 8 días, que lanzamos el video de Torre Fuerte. Fue, digamos que uno de los primeros también sencillos que hicimos con el equipo. Eh, em, Fue que yo entregué la letra en base a lo que ya les había contado y el equipo comenzó a construir toda la parte musical, ¿cierto? Sí. Todo lo que son, o sea, lo que escuchas es porque ellos lo construyeron de lo que el Señor les iba contando, les iba mostrando. Y el Señor abrió puertas sobrenaturales donde vimos granitos de arena por todo lado para poder lanzar este sencillo que lanzamos hace 8 días, el viernes. Amén, Fernanda. Y como ese también vemos que lo lanzaron con un videoclip. Cuéntanos un poquito también cómo fue el video donde vemos que están casi todos los integrantes de la banda. De hecho, fue un milagro también, porque fue en base a un amigo, un familiar de Juanito, el líder de HDT, y él fue el que nos prestó el lugar para que fuésemos a grabar nuestro video. Fue como muy... Sí, le dijo, Juanito, ¿necesitas un lugar? Mira, yo tengo acá este sitio, ¿te sirve? Y Juanito dijo, de una, hagámosle. Y llegamos allá. Y Eso nos fue. encanta también, porque fuera de eso, nosotros vivimos en un pueblo, ciudad, llamado Facatativá, que queda como a 1 hora de Bogotá, la capital de Colombia.
¿sí? No vivimos directamente en Bogotá, sino como a una hora de Bogotá. Y dentro de la cultura de nosotros en Facatativá es mucho la parte de los tunjos, porque eso hace parte de la cultura pues precolombina de Colombia. Y ese lugar, ves el nombre de Facatativá y ves algunos símbolos de nuestra ciudad y eso nos pareció también súper chévere que hiciera parte también de lo que nosotros somos. Amén, Fernando. Y hablando también un poquito más del videoclip, ¿nos pueden contar una anécdota que recuerden que haya pasado durante la grabación del video de Torre Fuerte? Una anécdota. Esto nadie lo sabe. Y los instrumentos no estaban conectados. Todos los cables que veías por ahí estaban por ahí Volando. volando. Ahí se hizo fue la toma. Mm. Eh, la grabación se hizo fue por obra y gracia del Espíritu Santo y, y mucho amor del Señor por nosotros. Y casi todos los videos que hemos hecho es prácticamente el amor del Señor con nosotros, porque realmente de dónde sale la inspiración, solamente la coloca el Señor y la inspiración de todos. Realmente esto es un apoyo entre todos. Además, que nos casábamos ese fin de semana. Ah, bueno, lo que pasa, bueno, eso Entonces sí es una... estábamos en plan boda, organice boda, vaya y grabe el video, vaya y vaya a hacer lo del matrimonio que falta y así. Entonces Sí, esa fue como también otras las anécdotas de... ese círculo era trabajo, boda, HDT Band, dormir un ratico y volver a trabajar y era el círculo vicioso, pero sí, era eso. Ujú. Amén, Fernando. Sabemos que también cuando se inspiran en una canción viene también de parte de Dios, pero también vemos que también de lo que es la palabra de Dios viene con una palabra. Cuéntanos, Fernanda, ¿cuál fue el versículo en que fue también la inspiración de lanzar este tema que es Torre Fuerte? Esto fue en base al versículo en Proverbios 18:10 que dice el Señor, oh Jehová, es la torre fuerte la que corre el justo y se siente a salvo. Entonces, cuando yo compuse la canción, de hecho fue en base a ese versículo que el Señor me dio leyendo la Biblia. Él me dijo, no sé por qué cuando el Señor habla como que ves un versículo y te resalta. Ese fue el versículo que me resaltó a mí y creo que fue como el Señor diciéndome, quítate el miedo, yo soy la torre fuerte. Entonces, cada vez que tengas miedo, corre a mí. O sea, no escuches cosas, corre a mí. Entonces, creo que para mí fue como un versículo súper importante y en base a ese fue que construimos la canción o se compuso la canción de Torre Fuerte. Amén, Fernando. ¿Puede cantar un pedacito de Torre Fuerte? Claro que sí. El coro, si quieres, dice... Nada puede contra mí si tú estás junto a mí. Nada puede hacerme frente, pues tú eres mi torre fuerte, aunque parezca oscurecer. Eres la luz que va a vencer. Solo creo que cumplirás lo que prometiste, lo harás. Este es el coro de nuestra canción. Amén, Fernanda. Aparte de este reciente lanzamiento que todavía lo están promocionando, ¿qué proyectos vienen para más adelante? Ahorita viene un concierto, que es un concierto que busca ayudar y dar regalos a niños de una comuna especial de Bogotá. Sí, como una mariposa. Ah, Eh, la idea es recaudar todo lo que se pueda. En eso los artistas, los músicos que van allá, van con toda la intención de poder apoyarlos para que esa comuna tenga regalos, tengan lo que necesiten para ellos. Esto va a ser por ayuda de Elevation Church eh, y otras dos iglesias y este va a ser el auditorio, la Iglesia del Pacto, que está ubicada en la calle 63, número 362, a las 6 de la tarde, mañana. Entonces, Viernes 2 de diciembre. viernes 2 de diciembre. Entonces, este proyecto es con ese fin. Es el primer festival worship de la iglesia de Elevation Church. Entonces nos invitaron y la idea es recolectar dinero para poder donar regalos. Entonces en esas vamos a estar mañana.
Amén, Fernanda. Y por último, ¿qué mensaje le dirían a las personas que nos están viendo y también a los que lo siguen? No se alejen del Señor, no se alejen del Señor porque el Señor es prácticamente la respuesta a todo. Y si estás pasando por un momento duro, si estás pasando por un momento difícil, realmente no sueltes la mano del Señor porque después de cualquier momento duro, después de cualquier momento difícil, siempre viene la gracia de Él y las respuestas que tú estabas esperando, estabas buscando, Él te las va a dar. Y tener un corazón dispuesto a sorprenderte cada día, porque el Señor es un Señor que te sorprende, es un Señor que te ama y si tú tienes el corazón dispuesto y toda la intención de escucharlo y dejarte guiar por Él, eh, te aseguro que grandes cosas van a venir a tu vida. A veces no las grandes que tú esperas, pero las grandes que el Señor espera para ti, sí. Y Amén. yo creo que en parte como no nos olvidemos de soñar. Creo que el Señor nos hizo con sueños y Él los hizo con la capacidad de cumplirse. Sí, porque a veces soñamos y creemos que no van a ser. Y yo creo que sí, los sueños son parte de lo que el Señor quiere cumplir en tu vida. Tal vez no en el tiempo en el que nosotros esperamos siempre, pero creo que escribir los sueños, y hay algo que me encanta que hemos visto, por ejemplo, acá y es visualizar tu sueño. No Amén. sé, por ejemplo, yo visualizaba a mi familia, mi esposo, mi hija, el papá de mi hija, y ahorita pues de hecho tengo 6 meses de embarazo, donde ya ahorita en 3 meses tenemos otro bebé, y yo soñaba con esto, con ser mamá, con casarme, con tener un esposo, con tener un ministerio que adore al Señor. Entonces yo lo soñaba, lo visualizaba y tal vez para muchas personas era imposible, pero para el Señor no. Y Él sabía que Él me iba a dar el sueño que yo tenía y así tenemos muchos sueños más. Entonces yo creo que mi consejo para las personas es sueñen que el Señor tiene la capacidad de cumplir los sueños. Amén. Y sobre todo también, Fernanda, como también dice este proyecto que es Torre Fuerte, seamos también Torre Fuerte tanto como en nuestra familia, en nuestros hogares, en la calle, en donde estemos, ser esa Torre Fuerte, porque sobre todo recordemos que el mundo nos está viendo y depende de cómo nosotros estemos, estamos reflejando lo que Dios está haciendo sobre nuestras vidas. Exactamente, así es. Sí, y nosotros somos el ejemplo de muchas personas. Amén. Realmente si no somos Cristo, ¿cómo vamos a hacer para poder edificar a otras personas? La idea de esto es que nos dejemos usar por Él y que seamos ejemplo para todos los que nos están rodeando, incluyendo para nuestras familias, inclusive para nuestras propias familias. ¿Cómo nos podemos seguir en las redes sociales? Claro que sí, estamos como HDT Band, Hijos del Trueno, las siglas de HDT Hijos del Trueno. Nos encuentran como @HDT Band, así nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Facebook, en YouTube también nos encuentran como HDT Band. Entonces es súper fácil, Hijos del Trueno, HDT Band. Amén. Bueno, Fernanda y Gustavo, para nosotros fue una gran bendición que nos hayan acompañado en esta ocasión. Esperemos más adelante en los siguientes lanzamientos tenerlos nuevamente de invitados. Claro que sí. Para nosotros es un gusto y muchas gracias por habernos permitido compartir contigo, con las personas que nos oyen, que nos están viendo. Estamos muy felices de estar acá. Amén. Y en esta noche, Yo No, no, sí. no, no, no. y en esta noche nos acompañó este gran ministerio internacional que, como les decía, nos acompañó desde Colombia, los Hijos del Trueno, o también conocidos como los HT Van. Esperemos muy pronto tenerlos nuevamente de invitados. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la Chao, próxima, Carlos, bendiciones, un gusto. gracias. Bye.